Estamos iniciando, vamos a comenzar este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Ya llevamos más de 100 episodios. Este es el episodio, o mejor dicho, la persona que va a conversar con nosotros es la invitada número 102, porque tenemos más episodios en Spotify y YouTube, pero de invitados es la número 102. Hoy día vamos a hablar sobre libros, literatura, sobre un tema también que hemos planteado aquí en el podcast. Estuvimos hablando, por ejemplo, con el creador de Colonia de Dignidad, una secta alemana en Chile, que es Christian Leighton. Estuvo acá conversando sobre esa serie, que fue muy exitosa, una serie de Netflix. Estuvimos hablando también de historia con otros invitados. Y hoy día vamos a hablar de novela, pero que está ambientada justamente en Colonia de Dignidad. La novela se llama justamente Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa. Es una novela de la escritora chilena, pero que está radicada o ha recorrido el mundo, mejor dicho. Emma Sepúlveda, ella estudió historia en la Universidad de Chile, se tituló, eso sí, en Estados Unidos, vivió ahí, eh, tiene un doctorado también en la Universidad de California, ha recibido numerosos reconocimientos, además por su trabajo en la literatura, en defensa también de los latinos, no solamente chilenos. También en 1994, Emma Sepúlveda fue la primera latina candidata al Senado en Nevada, y además, como decíamos, es la escritora que da vida a esta novela Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, una novela ambientada justamente en el caso de Colonia Dignidad con Paul Schaeffer. Y además, como decíamos, hoy día nos acompaña desde España porque allá está viviendo Emma. Así que le damos la bienvenida y le agradecemos también el tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar contigo esta noche o esta tarde para ti. Claro, tenemos 4 horas de diferencia entre Chile y España. Ajá, exacto. Agradecemos a Catalonia que nos dio toda la facilidad, obviamente, para poder ojear virtualmente este libro, porque hoy día ya el ebook parece que se ha tomado mucho el tema de la lectura. Y este libro, esta novela, en realidad, que está ambientada en Colonia de Dignidad. La primera pregunta, obviamente, cae de cajón: ¿cómo llega a escribir sobre Colonia de Dignidad, sobre Paul Schaeffer y esta figura tan reconocida en nuestro país por todo lo que representa? Mira, esta inquietud llegó a mi vida bastante joven. Me acuerdo haber leído en una revista que se llamaba Ercilla en esos años que se había escapado un muchacho alemán que se llamaba Wolfgang Müller. Y de alguna manera no le habían escuchado sus historias, que para mí eran terribles, y sobre todo para la mentalidad de una cabra chica, y que no le habían hecho caso, que era un loco, que era un degenerado, y ¡pum! Lo mandaron de vuelta a este lugar que era, pero patético. Y me quedó dando vuelta esa historia. Después se volvió a escapar, volví a leer eso, esas cosas que te impacta cuando eres joven, de alguna manera. Pasó el tiempo, después leí que se había escapado una mujer y que había dejado sus 3 hijos ahí. Y dije, pero qué espanto. Mi madre era argentina y nosotros vivíamos en Chile y yo me imaginaba, imagínate si mi mamá se escapara de Chile y nos dejara aquí a los 3 solos. O sea, empecé a cuestionar un montón de cosas que por qué nadie hablaba de este siniestro lugar. Y yo cada vez que hacía una pregunta, incluso en el colegio, cuando le pregunté a la profesora de historia, la profesora me dijo, bueno, es que es un lugar privado, que viven unos alemanes, los alemanes siempre han sido muy amigos de Chile, miran los que llegaron después de la Primera Guerra, ¿sí? Entonces, y el Kuchen y todo lo que conocemos de los alemanes. Pero yo siempre seguía con esa duda, ¿qué es lo que está pasando? Y empecé a tratar en la universidad a leer algo de lo que podía de la colonia de dignidad. Y de repente decía que bueno, que no estaban pagando impuestos y empezaban a, no, que ahí hay un tipo que tiene un lugar siniestro, pero que los chilenos no pueden ir, solamente pueden ir a comer. Y después viene el golpe de Estado, me voy a Estados Unidos y cada vez que vuelvo a Chile quiero visitar el lugar y me dicen, no, olvídate de más. Si tú entras ahí no sales. Y pero eso, ¿cómo? Más. Me, me, me inspiró a seguir con esta historia. Y seguí, y no paré, y no he parado. Claro, de hecho, tengo entendido que tú, bueno, finalmente concretaste el viaje y fue más o menos bastante, bueno, no sé si calificarlo de traumático, pero te generó un impacto ahí, cómo conversaste con la gente, con mujeres también, porque de hecho esta novela está justamente muy ligada a la realidad de las mujeres en Colonia Dignidad. Sí, bueno, en el transcurso
de la investigación, porque después, como te digo, viviendo en Estados Unidos, hice el doctorado y cada vez que estaba investigando otro tema, por alguna razón me volví a meter en el tema de la colonia de dignidad con la idea de escribir un libro de non-fiction, una historia. ¿Qué es lo que pasó en la colonia de dignidad? ¿Qué es lo que sigue pasando en la colonia de dignidad? Pero hubo un momento en que todo lo que leía, como que había un silencio sobre lo que le pasaba a las mujeres. No sé si porque eran alemanas, y después empecé a ver, bueno, aquí están saliendo testimonios de mujeres chilenas que fueron torturadas ahí. Entonces empecé a pensar, no puedo escribir un libro de non-fiction porque sería una historia de nunca acabar y ya hay libros excelentes que quizás no han llegado a donde todavía tendríamos que llegar y encontrar algún tipo de justicia, pero hay documentos importantes, pero no hay nada específico sobre las mujeres. Pero para mí era más fácil crear una historia donde yo combinara lo que vi, lo que leí y lo que pienso sobre la colonia de dignidad. Y de ahí armé ese proyecto. Y para poder completar esta descripción que tenía en mi mente por décadas, tenía que visitar el lugar. Y en mi último viaje a Chile, fui al lugar y realmente es un lugar espantoso. Es un lugar espantoso, ¿por qué? Para los que sabemos lo que pasó ahí, los que hemos investigado lo que pasó ahí. Tú estás caminando y de repente ves un espacio cuadrado tapado con una tapa de cemento. Y tú sabes que eso te llevaba a un subterráneo, donde muchas veces torturaron a la gente, donde había una especie de ciudad debajo de la colonia de dignidad. Sigue caminando hacia donde te dejan, porque, ojo, no se puede caminar por todos lados tampoco. Y hay jerarcas que te siguen y te dicen, no, ahí no puede, no, de eso no le saque fotos, no haga esto. Entonces uno se siente un poco perseguido ahí. Pero lo que me llamó la atención es que la gente no te quiere hablar. O sea, traté bueno, me quedé a almorzar para ver, bueno, si podía hablar con la gente por último que estaban sirviendo la cerveza. Pero inmediatamente que tú haces una pregunta, te dicen, yo no quiero hablar del pasado. Entonces, bueno, no me hable del pasado, ¿cómo es la vida ahora? No. ¿Quiénes están en el hospital? No, nada. Entonces, bueno, seguí y tuve la suerte que andaba con un primo que es médico. Entonces le dije, tratemos de entrar al hospital para ver si hay todavía indicaciones de las salas de tortura, de la máquina de los electrochoques, donde guardaban los fármacos que le daban a la gente. Yo dije, bueno, algo voy a encontrar que yo pueda seguir imaginando la historia. Y ahí tienen, parece, a la gente muy mayor que ya está casi en un estado de hospicio que están esperando morirse. Entonces, esa fue la excusa que nos dieron, que no podíamos entrar, que no estaba permitido entrar al hospital. Pero ahí, cerca del hospital, encontré a una mujer que hablaba muy poquitito castellano y traté de ver, bueno, ¿qué pasa aquí? Y ella me dio una respuesta a una de mis preguntas que me dejó, pero impresionadísima. Y ahí pude crear la antagonista de mi protagonista. Le pregunté, bueno, ¿cómo es la vida aquí? Y la mujer me respondió, y te cito, nosotras estábamos mejor cuando Paul Schaeffer estaba vivo. Entonces ahí me di cuenta del impacto físico y mental que había tenido la tortura que habían sufrido estas mujeres. Esta mujer le han hecho un lavado de cerebro de tal manera que ella piensa que su vida podría ser mejor si el torturador todavía estuviera vivo. Bueno, de hecho, Ilse, que es la protagonista de esta novela, justamente va haciendo este caminar. Está ambientada esto en la década del 60, 70. Tú reconstruyes, de hecho, el viaje que realizan o que realizaron los colonos, porque recordemos que Schaeffer es finalmente una persona que está, en el momento que se viene a Chile, está imputada ya por delitos de Es, abuso. Él huye, de hecho, a nuestro país, se refugia acá.
Y tú reconstruyes en la novela, con Irse, reconstruyes el viaje. ¿Cómo fue eso de buscar ese dato, de también de ir poniéndote en el lugar del personaje, de la protagonista, decir, bueno, es un viaje que tiene todos estos vacíos de no saber a dónde va, pero hay un camino, deja ella también familia ahí. Ujú. Sí, es un poco este viaje de la heroína, ¿no? De partir y de alguna manera crecer en el viaje y volver. Ah, quería hacerlo desde el punto de vista de una niña, porque entre las muchas lecturas que hice, encontré una familia muy similar a la familia de Ilse, que se va a la madre embarazada, se van en barco, parten desde Italia, y una de las hijas tenía 11 años. Entonces me basé en esa familia y en lo que le pasó a esa familia porque el padre se queda en Alemania, no se va a Chile. Y pasan años antes de que vuelvan a ver a su padre. Entonces quería contar a través de los ojos de esta criatura el horror, porque me parecía que si lo viéramos desde el punto de vista de una niña, parece que fuera más brutal ese horror, porque ella lo va describiendo de una manera inocente. Y como es en forma de diario, ella va madurando y se va haciendo una especie de terapia escribiendo este diario, porque lo escribe al final de su vida, lo escribe después que han apresado a Paul Schaeffer y ella ya no está en la colonia. Entonces, por eso específicamente creé este personaje y la forma de diario, para hacerla hablar a ella. Hay una frase que, bueno, se repite en las series, de hecho, cuando uno ve o lee un poco de Paul Schaeffer, como le decían, hay el apodo que es algo que se repite, que es el tío permanente, ¿no es cierto? Esta relación que tenía, que además él tenía una predilección justamente por esta arquitectura un poco nacional socialista. Él, de hecho, había sido parte del ejército alemán en la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál era la definición del tío permanente? ¿Cómo se relacionaba él con las personas? Bueno, él se declaraba el nuevo Jesucristo. Entonces, por eso quemaron las Biblias y él predicaba lo que él supuestamente había leído de una Biblia imaginada, que estaba construida en base a que todo era pecado. El silencio es fortaleza, por ejemplo. La desconfianza de todos, entre ellos, desconfianza de cualquier sistema político. Para él el demonio y el comunismo eran lo mismo. Entonces, estas constantes prédicas, este constante lavado de cerebro que le daban a la gente, los iban convirtiendo en seres mecánicos y a las mujeres en verdaderos robots, porque no podían hablar entre ellas, no tenían el derecho a la educación básica, cuando podían escribir y hacer los números y sumar, separaba la educación, no podían leer y como te digo, no podían hablar entre ellas porque él creó un sistema de confesión pública donde como un rito religioso la gente tenía que confesar lo que había visto, lo que había escuchado, incluso lo que había pensado. Entonces, en este estado de guerra individual que tenían las personas con su yo y con los que estaban afuera, él se aprovechaba de controlar a estas personas. Porque si pecaban, también el castigo era físico y el castigo era público. Empezaba él castigando y después invitaba a sus jerarcas a que terminaran con la tortura física. Y como los padres eran separados de los hijos y ya no sabían quién eran sus padres, muchas veces él, con su crueldad, obligaba a que los padres cooperaran en esta tortura y los niños ni siquiera sabían quiénes los estaban torturando, que podría haber sido su madre, que podría haber sido su padre. Pero los padres sabían. Claro, hay toda una arquitectura para la dominación, que finalmente eso era lo que hacía Ujú. Sheffer. De hecho, en la novela uno lee, obviamente con el avance ya y estando la protagonista en la colonia,
cómo no solamente Sheffield, sino que el círculo cercano o la gente que lo rodea o que está bajo el mando de Sheffield también tiene práctica, es decir, tiene rutinas, tiene acciones, trabajos que hacen que también él, por así decirlo, los domine y le sirvan a él. Es decir, por ejemplo, la revisión de las piezas, los lugares donde dormían, lo que hablaban, lo que decían las personas. Es decir, todavía, todo esto tenía un círculo total en cuanto a las Exacto. personas, no solamente era él. Ujú. Sí, y eso a mí me llama la atención cuando muchas personas dicen, bueno, Paul Schaeffer fue a la cárcel, aunque se murió después de los solamente 4 años, no cumplió ni siquiera un porcentaje de la condena, pero Paul Schaeffer no hizo esto solo. Yo creo que ese es el problema que hemos tenido siempre cuando hemos mirado la colonia. La colonia hay un montón de cómplices en Chile y en Alemania, pero también está la complicidad de los gobiernos, porque ¿cómo fue posible que él recibiera el apoyo del embajador de Chile en Alemania para irse con 200 personas sin haberse dado cuenta que lo estaba buscando la justicia? ¿Cómo fue posible que el embajador de Chile en Alemania lo hubiera ayudado a él de tal manera para que estableciera estos contactos increíbles que tuvo en Chile? Nadie llega a Chile de un día para otro con 200 personas y les dan dinero para construir un hospital, para construir una iglesia, en un centro privado, porque él ni siquiera era, o sea, estaba trabajando para el gobierno, era una, una comunidad privada. El presidente Alessandri en ese momento le dio un montón de dinero a la colonia y se lo siguieron dando los gobiernos. Entonces, para mí, cuando hablamos de Paul Schaeffer, sí, el malvado principal, la cabeza de la organización fue Paul Schaeffer, pero los jerarcas que trabajaron con él, algunos de ellos caminan libres por Alemania hoy día. Entonces, yo creo que como dije antes, no se ha terminado de hablar de la colonia Dignidad. Hay algo que tú comentabas al inicio, que es el tema de la relación de las mujeres, que hoy día obviamente hablamos de los niños, porque también es importante, Sí. es decir, Paul Schaeffer era un Ajá. pederasta, de hecho por eso es condenado también. Uh-huh. Hay una predilección de él con esta condición que tiene, ¿no es cierto? Y con los actos obviamente delictuales que realiza, porque finalmente aparta a las mujeres, es decir, hay una especie de detestar finalmente este género, de Odio. semi-esclavizarlas también, de odio, es decir, hay una separación total ahí. De hecho, en el libro también hay mucho detalle de eso. Uh-huh. Sí, yo creo que el odio que le tenía a las mujeres era un odio enfermizo, no solamente de castigarlas físicamente, controlarlas mentalmente, pero denigrarlas a diario. O sea, él está presente en muchos de los libros que han aparecido y muchos incluso el juicio, tengo pero documentos que no te digo, cajas. Y él se refería a las mujeres con palabras pero muy hirientes. Nunca, bueno, porque nadie tenía nombre. Tú llegas a la colonia y se te quita el nombre. Los apellidos, nadie sabe quién es su padre y su madre, así que los apellidos desaparecen. Entonces, una manera de humillar a las mujeres constantemente era llamarlas cerdas asquerosas, vacas hediondas, o sea, todo conjunto de animal y adjetivo que indicara suciedad, inmundicia, ignorancia, qué sé yo, elementos satánicos. Entonces, y eso era constante, constante, aparte de torturarlas físicamente y darles todo tipo de remedios y ponerlas conectadas a la máquina de electroshock. Este hombre constantemente las denigraba. Y aparte de eso, tenía 100 perros que eran verdaderos devoradores del ser humano, los alimentaban solamente con carne cruda. Entonces, él en cualquier momento que se enojaba, daba orden y los perros atacaban a la gente. O sea, era un campo de concentración muy, muy extremado, donde a la gente no se le asesinaba, pero se le acercaba constantemente al horror de la muerte
para después volverlos a la vida y poderlos torturar nuevamente, desde los niños hasta los adultos. Hay algo que también uno, con el avance de las páginas, va viendo, eh, y, tú hablabas sobre todo del tema de la ambientación, de la investigación. ¿Cuánto hay de, por ejemplo, de Miller, que es uno de los que relata, o sea, de los relatos más conocidos? De hecho, uno lo encuentra en la serie y también en los relatos escritos. ¿Cuánto hay también de relatos reales de mujeres? ¿Y cuánto hay también de tu propia vivencia, sobre todo porque hay una, es la época de los 70, es decir, es también una época que se vive como propia? ¿Cuánto hay de esos tres aspectos? Fíjate que cuando veo ahora las seriales, las series, perdón, las series, cuando sigo leyendo lo que sale en las noticias y todo, y con toda la investigación, para mí fue muy difícil entrar 100% en la ficción, porque las brutalidades que le ocurren a mi personaje realmente ocurrieron. Entonces, siempre estuve caminando un fino camino, un delgadito camino entre lo que es la ficción y lo que es la no ficción. Entonces, yo creo que parte del libro realmente son vivencias que ocurrieron y por eso en algún momento digo que esta es la historia de muchas en la voz de una, porque puse pedazos, hice una especie de tapestry, puse como dicen, un quilt, puse diferentes partes de Un vida, collage. un collage, gracias, 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 no me salía. Y, y así construí este personaje, que es un personaje de todas las mujeres, pero como te digo, contado en la voz de una. Y lo que iba pasando, pasó. Claro, y de hecho pasó tan fuertemente que los chilenos hoy día reconocen obviamente la historia. Es decir, tú obviamente también lo cuentas y Irse, que es esta protagonista de esta novela, lo va haciendo como propio, es decir, va viviendo un cambio. Em, me refería también a cuánto había de lo propio, justamente porque a ti te tocó irte hacia otros Ahora lugares. entiendo, ok, En ok, el sí, sentido, claro, porque ajá, Irse es una forastera dentro de un país que no conoce, es decir, aunque obviamente uno viva con otras personas de su misma nacionalidad, también hay ajá. algo ahí de que uno está en otro lugar, por así decirlo. ¿Cuánto hay de eso en la novela, de lo que te tocó vivir también afuera? Es una de las preguntas más interesantes que me han hecho y me hace pensar en algo que no había pensado antes. Yo creo que sí, que tienes muchísima razón. Y quizás unir lo que me acabas de decir con otra cosa muy importante, que escribí este libro durante la pandemia, encerrada en mi escritorio en Estados Unidos. Y eso me ayudó a sentir psicológicamente el encierro de Ilse, que no podía salir de la colonia. Entonces, psicológicamente me dio esa sensación, porque todos nos sentíamos atrapados durante la pandemia. Pero ahora que mencionas eso, yo creo que sí, que me ayudó mucho a construir este personaje, porque aunque he vivido en varios lugares del mundo, uh, siempre he tenido esa sensación que tiene Ilse, de no pertenecer, de estar por un tiempo en ese lugar, pero no echar raíces. Entonces me parece muy, muy interesante y profunda tu pregunta. Sí, yo creo que me ayudó a construir eso, mi propia vida, y haber salido de Chile en momentos tan difíciles para toda mi generación y haber tenido que escribir lo doloroso que fue para Ilse enterrar el cadáver de las personas chilenas que murieron en la colonia. Uh, Esas partes me dolieron mucho a nivel bastante personal, porque hay amigos que nunca he podido volver a ver, compañeros de la universidad, muchos de ellos salieron al exilio, entonces yo creo que esa parte me ayudó muchísimo con mis propias vivencias
de una errante chilena que siempre quiso volver pero nunca pudo volver. Ahí también, tú lo comentabas, no vamos a contar el libro ni el final, pero sí, obviamente hay un paso de esta irse que cuenta desde ya, desde la adultez, ¿no es cierto? Desde la experiencia vivida. ¿Qué esperas tú de todo esto? Porque finalmente todavía estamos viviendo, de hecho, todavía hablamos también no desde la colonia hacia atrás, así, haciendo como un corte, sino que hablamos desde la colonia, desde el presente hacia atrás, es decir, de gente que todavía está viviendo, de gente que vive, como tú decías, en la impunidad. ¿Qué es lo que esperas tú también de esas mismas personas, sobre todo de las mujeres también, que muchas se quedaron, otras tuvieron que irse, otras que finalmente también hicieron vida en Chile, es decir, se casaron con chilenos, tienen Ujú. una vida que ha ido cambiando? ¿Qué esperas de esa gente, de la gente real, más que de la ficción? Espero tantas cosas que tengo una larga lista. Lo primero, lo más urgente que me gustaría que lograra mi novela es que volvamos a, a dialogar, que volvamos a conversar sobre Colonia y Dignidad. Y a través de nuestra conversación podamos quizás encontrar manera de que la justicia llegue. Porque yo siento que la justicia no ha llegado, no se han hecho investigaciones serias que todavía lleguen a una conclusión de qué se les puede dar a las víctimas en, para hacer justicia. Piensa tú que todas esas mujeres, y me refiero a las mujeres principalmente porque es mi tema en el libro, todas esas mujeres que llegaron ahí de niñitas, estoy hablando de las alemanas, que llegaron ahí de niñitas, fueron torturadas, explotadas, dejadas toda su vida y que ahora son unas viejitas que no tienen ningún tipo de previsión, no tienen ni un peso a su nombre y algunas de ellas viven en la más increíble miseria. Entonces, yo creo que de alguna manera hay que encontrar justicia, hay que ver cómo a estas mujeres se les puede dar una jubilación digna, cómo se las puede integrar a la vida de mujeres trabajadoras en Chile, porque ellas son mujeres trabajadoras de Chile. En eso, a los niños chilenos, yo creo que a los niños chilenos tampoco se les ha dado la justicia que necesitan. Piensan que muchos de esos niños fueron robados a sus padres. No solamente que sufrieron unas constantes violaciones de parte de Paul Schaeffer, pero ni siquiera se ha hecho justicia que se diga, bueno, ¿dónde están los padres de estos niños? ¿Qué se hizo? ¿Quién fue culpable de todos esos documentos falsos que se firmaron? ¿Quién fue el culpable de haberles dado todos esos medicamentos que ahora ni siquiera pueden vivir una vida normal? Entonces yo creo que hay muchas cosas que, que cerrar. Yo creo que hay muchos caminos que se pusieron barreras y no se ha llegado al destino final de la justicia. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría. Si pudiéramos volver a retomar el tema y que las personas que han sido cómplices en la historia de Chile nos dejen seguir con esta investigación, porque se han creado comisiones que no han hecho nada, se han creado comités que nos han llevado también a estos caminos con barreras. ¿En qué está ahora Emma Sepúlveda? Así como haciendo el resumen. ¿Qué es lo que llama tu atención? Porque de hecho este no es el primer libro, ni el No, único. Ha no. escrito obviamente muchos más. Pero ¿tiene en la mira ya algo, ficción o no ficción para adelante? ¿Estás Sí, en algún tema académico? estoy haciendo las revisiones de una novela que escribí hace muchos años que se llama Nunca aprendí a bailar el tango. Y esa novela, por alguna razón, la vuelvo a revisar y la dejo a un lado, pero ahora me estoy poniendo más seria con esa novela que me gusta y yo creo que esta vez sí que la voy a empujar. Estoy trabajando en una biografía muy interesante de una persona bastante famosa en Chile, mujer, hasta ahí nomás llego, y estoy trabajando en algo, porque realmente este libro me afectó ¿Alguna mucho. profesión, algún oficio esa persona? A ver, actriz, actriz. Y hasta ahí nomás Está llego con porque me va a nosotros o se ha matar. ido? ¿Ah? ¿Está con nosotros o se ha ido?
pero Está no, es todavía. que me vas a hacer confesar cosas que voy a tener que pagar por estas confesiones. Dejémoslo ahí. Y Ya, lo pero otro, estás trabajando en la biografía de una actriz, sí, para redondear nomás. eso, para redondear. Bueno, y lo otro, como te estaba diciendo, para mí fue muy difícil escribir este libro psicológicamente. Y ahora como con algunos de los comentarios que tú me estás dando que no me había dado cuenta, yo creo que trajo al presente muchas cosas que yo pensaba que estaban muy bien trabajadas. El tema del exilio, el tema de haberte ido de tu país sin querer irte. Yo creo que llevamos esa carga a través de los años. Entonces, este libro y escribir sobre una tragedia humana tan brutal, que tú sabes que muchas de las cosas que están escribiendo realmente pasaron, que es una novela histórica también. Entonces, quería escaparme y estoy trabajando en una novela erótica. Imagínate el tremendo salto que me di. Y bueno, también siempre me empujo a salir de los géneros y a salir de los estilos y todo. Entonces, este es un gran desafío, esta novela también. Veremos a ¿Cómo, dónde llega. cómo podemos conseguir esta novela justamente cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, que es Irse la protagonista? En el extranjero, la gente que nos ve, o acá en Chile también, ¿cómo la pueden conseguir en físico o en digital? En digital está en Amazon, en Kindle, en Google Play, por todos lados. Y esta novela se publicó primero en España y después en Chile. Entonces en España está en las mejores librerías de las diferentes ciudades y todavía sigo presentándola. La presenté la semana pasada en una librería aquí en Valencia y hay un grupo bastante interesante aquí en Valencia que es de chilenos, se llama Casa Chile. Y la presento solamente a este grupo que es bastante grande, de chilenos acá también, y sigo en diferentes librerías, más que nada. Y espero Catalonia es la ir a editorial, Chile. así que ahí la pueden buscar. Ajá, y en Catalonia, por supuesto. Mi casa editorial. Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, de Emma Sepúlveda, historiadora, no sé si podríamos decirlo así, porque ella estudió historia en la Chile, además, claro. Sí, en la Chile, en el Piedragógico, que nos decían. Claro, Pero además que, fíjate que no me considero historiadora ya, aunque 5 años. O sea, tú que ese año de 1973 la gente joven quizás no recuerda, pero nadie recibió título ese año. Todos perdimos prácticamente ese año y bueno, y algunos perdieron su carrera. Yo tuve la suerte que guardaba las boletas que se llamaban, lo que te daban cada vez que pasabas un ramo. Y pude de alguna manera llevar esas boletas y seguir y terminar en Estados Unidos. Pero yo creo que la Universidad de Chile fue una universidad que me moldeó muchísimo políticamente. Encontré compañeros que me ayudaron a darme cuenta de muchas cosas que no me había dado cuenta en el colegio. y además, bueno, no quiero terminar esta entrevista sin preguntarte por los reconocimientos también, porque una cosa es el estudio y las publicaciones y otro los reconocimientos. En Estados Unidos, por ejemplo, te nombraron el gobierno de ese país, te nombraron como parte de una delegación o algo así dentro de un comité para crear el primer museo de los latinos, que además, imagínate, Exacto, exacto, que todavía Washington estamos DC. peleando. Acuérdate que después eligieron a Bush. Y bueno, fue Bush el que empezó el esfuerzo. Y me nombraron a ese comité para crear una- un proyecto para abrir el museo y después se lo presentamos en el primer mandato de Obama y todavía estamos tratando de sacarlo a flote a través de Smithsonian Museum en Washington, D.C., porque los afroamericanos tienen un museo, las mujeres tienen un museo y los latinos todavía no hemos logrado, pero yo creo que vamos camino a sacarlo cualquier día. Pero yo creo que uno de los honores más grandes que tuve en Estados Unidos es que el presidente Obama me nominó
al Comité Internacional de la Fulbright. Y yo creo que eso fue una experiencia maravillosa. Y irónicamente, reemplacé en el comité a Gabriel Guerra, el ex ministro, no, perdón, el ex embajador de Estados Unidos en Chile en la época de Clinton. Así que imagínate la conexión. La primera latina / chilena que entraba ahí nombrada por Obama y reemplazando nada menos que a Gabriel Guerra, un gran embajador en la época de Clinton en Chile. Y bueno, fue un puesto maravilloso donde tuve que repartir fondos en muchos países del mundo, viajé bastante, tuve que leer unos proyectos que están cambiando el mundo y bueno, y conocer a Obama. Eso para mí fue lo máximo. Pero ya había Que cambió trabajado en también las dos campañas. hizo el quiebre, porque el primer presidente afroamericano no es menor en un país como Estados Unidos. Exacto. Y yo creo que fue, y para mí seguirá siendo el mejor presidente en Estados Unidos. Creo que le tocó gobernar en un mal momento. El país estaba en muy mal estado cuando él asumió la presidencia y aunque tuvo las dos cámaras, o la Cámara y el Senado, a su favor el primer tiempo, después le impidieron realmente hacer lo que él podría haber hecho. Pero es una persona increíble. Conocer a Obama y haber estado en la Casa Blanca algunas veces, yo creo que es algo que nunca olvidaré. Es mi ídolo. Emma Sepúlveda, autora del libro Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, de Catalonia, lo pueden buscar ahí. Te agradezco el tiempo, éxito y bueno, vamos a esperar ahí las próximas publicaciones a ver si volvemos a conversar sobre ello. Muchas gracias. Ok, sobre todo la biografía que te dejó Sí, metido. sí, ahí la vamos a estar buscando, vamos a estar pendientes. Ok, un millón de gracias por la Gracias a ti. entrevista y bueno, nos veremos Una- pronto. un abrazo, gracias, un abrazo desde Chao. Chile. Chao, chao.